¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política. Ya saben, el programa de análisis, debate, tertulia de cada fin de semana aquí en Es Diario TV. Y anda que no hay actualidad que comentar de esta semana. Cuestión de confianza que comentaremos por una parte, que la semana que viene, ya saben, en el Congreso de los Diputados, en la mesa del Congreso de los Diputados, pues se va a admitir a trámite. Eso que era inconstitucional, pues acaba siendo constitucional. También vamos a hablar de ese decreto ómnibus que no se podía trocear porque era un escudo social, palabras textuales, incluso hasta el propio Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pues finalmente sí que se troceó de 80 medidas a 29. Y para hablar de esos trucos de magia de convertir lo inconstitucional en constitucional, tenemos nosotros a Benjamín López, director de Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Qué tal? Encantado. Y Iván Campuzano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Hugo. Pues como decía, de trucos de magia vamos a hablar a continuación, y ese, ya saben, de lo que era un escudo social, Benjamín López, que no se podía trocear, me refiero al decreto ómnibus, como decía el gobierno, finalmente acabó siendo troceado. Y de lo que era inconstitucional, como es la cuestión de confianza que registró Junts, una PNL, ¿no?, que registró Junts en el Congreso para instar, por tanto, al gobierno, porque es una prerrogativa propia del gobierno, como venimos comentando, analizando aquí en este diario desde hace ya días, pues una PNL para instar al gobierno a que se someta a ella. Era inconstitucional y ahora ya es constitucional. Trucos de magia. El mago aquí es Puigdemont, es el que convierte todo lo inconstitucional en constitucional, es el que fuerza al gobierno a hacer todo tipo de... Y que viene a España y desaparece, es decir... Fíjate, es un mago. Es un escapista como Houdini y además es capaz de convertir lo inconstitucional en constitucional, abracadabra, y se convierte, ¿no? Al final, claro, todo esto que estás describiendo tú no es más que el reflejo de cómo se gobierna España, ¿no? Que está a expensas de un prófugo de la justicia, que todo se negocia incluso fuera de España, con observadores internacionales. Es patético, es lamentable, pero es la situación que atraviesa España. Y que esta semana pasada vimos ya la perfecta metáfora en la reunión del Consejo de Ministros, que se tuvo que aplazar durante 2 horas, si no me equivoco, metiendo a todos los ministros en una sala allí a tomar café, esperando, de forma verdaderamente vergonzosa y humillante, a que Puigdemont levantara el dedo, como el César, ¿no?, hacia arriba o hacia abajo con el decreto ómnibus descafeinado y le diera el visto bueno a Pedro Sánchez, que por otra parte, además, ya se podía ahorrar Pedro Sánchez, cuando dicen que es tan buen estratega, ya se podía ahorrar estos ridículos y estos bochornos que pasa, porque realmente ya sabemos lo que va a ocurrir. Si va a acabar cediendo ante Puigdemont, pues cede antes. No nos sometas a todo el país a este bochorno de poner a tus propios ministros esperando en un cuarto anexo a que este señor te acabe dando la conformidad, ¿no? Bueno, así se gobierna España, descansa en manos de sus enemigos y pues lo que está ocurriendo es precisamente eso, ¿no? Iván Campuzano, trucos de magia también de, como estamos comentando, de Carles Puigdemont, pero aquí hay dos hechos, ¿no? Que se va a aprobar esa cuestión de confianza en la mesa del Congreso, es decir, que se va a aprobar la tramitación de esa PNL que insta al gobierno a someterse a una cuestión de confianza, y eso es un hecho. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora se enrocaba en impedir eso el gobierno, el PSOE? Bueno, porque al final tenemos que tener en cuenta que, como bien dice el tema, estamos hablando de algo inconstitucional y es difícil, sobre todo de cara a ese famoso relato que tanto mencionan y que tanto quieren trasladar a los españoles, convertir algo que hasta ayer pues tú considerabas que no era factible, que no se podía llevar a cabo, que encima era una prerrogativa tuya, cambiarlo por una aprobación de una ley puntual. Es decir, lo que acaba de dejar claro y encima de la mesa Puigdemont es que tiene la capacidad, como bien habéis dicho, como bien ha dicho Benjamín, de convertir lo inconstitucional en constitucional. Y claro, eso significa que no hay límites, no solamente desde el punto de vista de Puigdemont para pedir, sino desde el gobierno para poder reformar. Y claro, eso pues abre preceptos muy peligrosos, porque si están dispuestos incluso a ceder las propias prerrogativas del propio presidente del gobierno, que es una moción de confianza, ¿por qué no se va a abrir ese famoso melón que desde Sumar, desde muchos partidos políticos se abre de la reforma constitucional? Es decir, reforma constitucional en algunos aspectos que, por ejemplo, pues ya se han traído muy de manifiesto, como puede ser la reforma de la monarquía, traerlo incluso como un acuerdo de gobierno o incluso a cambio de los presupuestos generales del Estado hacer reformas en esa dirección, porque tenemos que tener en cuenta que estos son cuestiones que podrían considerarse menores, pero que si estamos dispuestos a cruzar esa
frontera, ¿por qué no vamos a llegar cada día un poco más allá? Entonces, bueno, yo creo que al final el gobierno, con tal de aguantar, sobre todo por todas las causas judiciales que tiene encima de la mesa, pues yo creo que está dispuesto a negociar todo y está dispuesto a llegar a cualquier punto. Y recordemos, esto simplemente es la tramitación de una propuesta de ley respecto a algunos puntos en concreto, pero la mayor ley que tiene el gobierno, que es la ley de presupuestos, es decir, los presupuestos generales del Estado, todavía no se han aprobado. Sí, es decir, ¿a qué estamos dispuestos a llegar para aprobar los presupuestos generales del Estado? Bueno, pues ya, pero ya hay pistas de dónde estamos dispuestos a llegar. O sea, no, quiero decir que ya se sabe que están negociando la cesión integral de las competencias de inmigración a Cataluña, que es plenamente inconstitucional, claro, bueno, plenamente inconstitucional, pero se está encima de la mesa, claro, y el gobierno está, parece ser ya dispuesto a cederlos, porque es condición sine qua non de Puigdemont. Y es más, hay informaciones ya que apuntan, y de periodistas además de los que yo me fío plenamente, que apuntan que ya se está negociando también el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Dar algún gesto, algún paso hacia ese nuevo objetivo que sería la meta a la que aspira el independentismo, ¿no? Y que está, no hay que olvidarlo, eso está plasmado en ese acuerdo de investidura que firmaron, negociar sobre ese asunto, negociar sobre el referéndum de independencia. Por lo tanto, concierto económico con Cataluña, que está prometido, pero no está, diríamos, todavía redactado, por decirlo así, ¿no? Cesión de las competencias integrales de inmigración a Cataluña, que eso fue un compromiso del PSOE ya para sacar adelante otro decreto in extremis, pero que tampoco han llegado a cumplir, y ahora lo está exigiendo Puigdemont, que le ha dado un mes a Pedro Sánchez para llevar a cabo todo esto, y el tema del referéndum, que están exigiendo ya algún paso, algún gesto en ese camino, con lo cual el panorama es verdaderamente dantesco, porque Pedro Sánchez no hay que especular, o sea, es que ya lo hizo, es que ya concedió una amnistía que era plenamente inconstitucional, dicho por él mismo y defendido con pasión casi por el propio presidente del gobierno, ¿no? Hasta que necesitó los 7 votos de Puigdemont. O sea, que ya hemos comprobado, no hay que imaginar nada, ya hemos comprobado de lo que es capaz, ¿no? Pero aquí hay otra cuestión también relevante, ¿no?, que gira en torno a este asunto, y es el cambio también de voto del Partido Popular, es decir, un decreto ómnibus que no era descafeinado en su momento, votó en contra entre otras motivaciones por el palacete del PNV, que venía, digamos, indexo, venía ahí dentro de ese decreto ómnibus. Ahora hay un decreto ómnibus, como contábamos antes, descafeinado, pasó de contener 80 medidas a contener 29, se troceó, como decía el gobierno, que no se podía hacer. Bueno, pues finalmente se troceó, se acabó troceando, se acabó descafeinando, podemos decir, ¿no?, ese decreto ómnibus. Y ahora el PP ya ha anunciado que va a votar que sí. Hay un cambio ahí, por tanto, de posición. Ellos aluden a que Sánchez quería, ¿no?, que votaran en contra para poder seguir explotando ese discurso, de ese relato de votan en contra de las subidas pensiones, votan en contra de la bonificación del transporte y votan en contra de las ayudas a Valencia por la Dana. Pero hay un cambio de voto. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que, a ver, lo primero de todo es clarificar que el Partido Popular en ningún caso era necesario para fragmentar el voto de ómnibus. Es decir, que cualquier acuerdo, cualquier punto que se haya eliminado por la intervención del Partido Popular ya de por sí es una victoria, porque tenemos que recordar que al final el único socio que le faltaba al gobierno para llevar a cabo la aprobación de estos reales decretos era el voto de Puigdemont. Y al final, incluso si el Partido Popular hubiera seguido votando en contra, eso hubiera seguido saliendo adelante. Volvemos a lo mismo. Al final, de los puntos que se han quitado, quizás el más importante que teníamos por ahí, que podía importarle en este caso a Junts, era el impuesto a la banca. Pero el resto de esos puntos tampoco es que le sean problemáticos a Junts de cara a aprobarlos. Por lo tanto, al final se le está pidiendo exigencias al Partido Popular respecto a cuestiones que es que ya el gobierno lo tenía que tener solventado. Yo creo que la pelota está en el otro tejado. Es decir, ¿por qué el gobierno ha estado dispuesto a dar todas esas concesiones cuando no tenía la obligación de llevarlas a cabo? Es decir, al final el palacete al PNV no era necesario. Insisto, con los votos solamente del Partido Socialista y los votos del Partido Popular se podía haber llevado a cabo todas esas medidas de escudo social. Ahora bien, ¿el Partido Popular ha conseguido que de 80 y tantas propuestas acaben en 28?
pues oye, eso es una victoria, queramos o no, sobre todo cuando no eres necesario. Otra cosa es que el Partido Popular hubiera sido una pieza fundamental para aprobarlo, pero no siendo fundamental, oye, toda la victoria, en este caso, pues yo lo considero un punto bastante positivo. Que es cierto, que hay cosas que tú podías haber dicho, como por ejemplo el Palacete, oye, mira, yo no transijo con esto. Bueno, creo que podía haber sido pues algo más o menos puntual, algo más o menos negociable, pero tenemos que tener en cuenta que también de cara al electorado es muy difícil justificar que por un Palacete en París, que no va a ser más que una línea en una crónica, dejas de subir las pensiones, dejas de dar ayudas a Valencia. Y entonces yo creo que ahí en ese equilibrio ha salido bastante bien. Pero vuelvo a lo mismo, Benjamín. Hubo ese cambio, evidentemente, de voto. Claro, ellos, evidentemente, el PP, y eso es así, ¿no? Consideran que caerían en la trampa de Sánchez, que les puso Sánchez, porque Sánchez quiso mantener lo del Palacete del PNV en el decreto descafeinado para obtener el titular de que el PP vuelva a votar por segunda vez en contra de las subidas pensiones y de la actualización de la bonificación del transporte. Vaya, cosa que no es así, porque incluso hasta puso en marcha, recordemos, una recogida de firmas del PP precisamente para exigir al gobierno que montase, por así decirlo, un nuevo decreto con la subida de las pensiones y un nuevo decreto con la bonificación del transporte y un nuevo decreto, por tanto, también con el tema de las ayudas a Valencia. Ahora bien, se le está criticando al Partido Popular ese cambio de posición, aún incluyendo el Palacete del PNV en el decreto nuevo descafeinado. Sí, claro, evidentemente es un hecho, se le está criticando, ¿no? Pero la pregunta es... A diestra y siniestra, me refiero a Vox también. Evidentemente, porque Vox ve ahí una oportunidad también para hacer daño al PP y acusarle de seguidismo y de hacer lo mismo, cuando Vox, hay que recordar que le votó uno de los estados de alarma a Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, exacto. Porque en aquel momento consideraba que era por el interés general. Bueno, pues eso lo dice el PP ahora, por el interés general de las pensiones y tal, aunque su voto es verdad que no es, en efectos prácticos, pues es irrelevante, da igual lo que vote, da igual. Pero más allá de eso, claro, es que Pedro Sánchez, porque hay que hacer la reflexión inversa, ¿no? Pedro Sánchez es un maestro para el mal, diríamos, ¿no? O sea, es un maestro, un auténtico maestro, que ha dejado ese veneno en la PNL con Junts. Es una estrategia política también de Sánchez. Sí, pero bueno, es un maestro para el mal porque en realidad es una trampa. Es una trampa desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista legislativo no está justificado meter un palacete del PNV en un decreto que solo se justifica por motivos de urgencia. No hay urgencia en cederle el palacete del PNV, ni aunque tuviera derecho a él. O sea, no hay ninguna urgencia. España puede vivir sin cederle el palacete del PNV. No está motivado. Por lo tanto, es tramposo. Pero el PNV no necesita ese millón de euros de alquiler al año. Bueno, sí, pero solo es urgente para el PNV y para Sánchez, pero para España no es urgente. Bueno, entonces este señor es muy habilidoso para el mal. Y claro, yo hago la siguiente reflexión. ¿Qué pasaría si el PP vota no a ese decreto, no? ¿Qué pasaría? Entonces se le estarían diciendo al PP que está en contra de las pensiones. Se lo estarían diciendo seguro, ¿no? Efectivamente. Y de hecho incluso seguro. Seguimos teniendo a manifestaciones en contra de la decisión del PP cuando, oye, que se ha votado el escudo social que decía el gobierno con todas las prerrogativas. Y ya hemos visto cómo los sindicatos se echan a la calle, ¿no? Contra la oposición. Contra el PP. Pero claro, entonces la pregunta es, vale, muy mal por cambiar de postura el PP, ¿no? Muy mal. Pero ¿qué hubiera pasado entonces si no hubiera cambiado de postura? Sí, pero vamos... Pues le hubieran dicho, muy mal, ¿no? Muy mal porque está en contra de los pensiones, está en contra de la bonificación del transporte público, está en contra de ayudar a los damnificados de la DANA. Con lo cual, había que tomar una decisión. Y la decisión era, por lo menos, lo que ha pretendido Feijóo, equivocadamente o no, porque esto es discutible, lo que ha pretendido ha sido arruinarle el discurso que tenía preparado Pedro Sánchez. Pero lo que pasa es que tenía preparado otro también. Vamos a ver un vídeo a continuación que nos va a preparar nuestro realizador de Abascal diciendo que tiene que hacer oposición, que va a hacer Vox oposición frontal a todo, contra todo a votar que no. Incluso decía el ejemplo de si pone el gobierno banderas de España en todas las rotondas, votaremos también que no. Eso es lo que decía Santiago Abascal. Me gustaría comentarlo con vosotros dos. Vamos a intentar ver ese vídeo en pantalla de Santiago Abascal, líder de Vox, y lo comentamos. No sé si está preparado. Pues no está preparado todavía, pero seguramente que en breve sí estará preparado. ¿Quién nos iba a decir ahí que lo un tenemos. personaje como Zapatero podría ser superado en cuanto a su capacidad de destrucción de la convivencia y del Estado de Derecho? Pues ha llegado. Y eso significa que también Sánchez puede ser mucho peor de lo que es hoy. Eso significa que Sánchez incluso, ante una probable imputación por un tribunal, podría tener el apoyo del Parlamento y que no se concediera el suplicatorio. Y nos dirían que son los jueces franquistas y que... yo creo que todavía vamos a ver cosas muy feas, pero también pienso que la salida de Sánchez del poder es inexorable.
si nosotros no cometemos errores. ¿Qué tipo de errores no hay que cometer? Pues el de dar aliento a este gobierno. ¿Qué es dar aliento a este gobierno? Pues apoyarle en cualquier votación. Nosotros no vamos a apoyar a este gobierno, ni aunque saque un decreto para poner banderas nacionales en todas las rotondas. Y yo voy a comprometerme a eso. Me gustaría poder convencer al resto de los que dicen querer ejercer la oposición de que hagan lo mismo, porque solo desde... Bueno, acabo de escuchar Santiago Abascal, líder de Vox, le reprocha al Partido Popular, Benjamín López, que tiene que hacer oposición, es decir, que si subir las pensiones, pues tampoco, es decir, si montar un hospital público, tampoco, hay que votar en contra. Todo lo que sea, aunque sea bueno para los españoles, también votar en contra por el simple hecho de que lo pone encima de la mesa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Entonces, pero insisto, aunque sea bueno para los españoles, también hay que votarle en contra. ¿Qué opinas de esto? Bueno, Benjamín? pues esto opino que es estrategia política. Esto sí que es estrategia política. Porque además, aquí quiero decir, tú puedes votar en contra o no, no es como lo del decreto, ¿no? Que no puedes meter algo que no sea urgente. Aquí sí es estrategia política porque, bueno, obedece a una posición del partido y aquí le interesa criticar al Partido Popular y diferenciarse del Partido Popular. Nosotros somos de verdad la oposición, vosotros no, porque a veces votáis cosas al... Bueno, eso es estrategia política. Y ojo, tiene un argumento también sólido para hacerlo, ¿eh? No te digo que no. No te digo que no, porque en la medida en que los votos de Vox no son decisivos para nada, y los del PP tampoco suelen serlo, yo creo que el PP tiene que ser responsable con sus votos si son decisivos. Es decir, si en un momento dado una medida es buena para España y no se la apoya a nadie porque a los nacionalistas no les interesa, pues ahí sí. Si su voto es irrelevante, pues bueno, probablemente no es necesario darle respaldo al gobierno. Pero también hay que nada. Exigirle a todos los representantes públicos y van responsabilidad. No, lo que pasa es que, claro, aquí... No, pero déjame que termine el argumento. Aquí... Quiero decir, es defendible la postura de Abascal, es defendible y entendible, porque tú tienes aquí a un personaje que está desangrando la democracia española a chorros. Entonces tú puedes decidir cuál es la prioridad nacional. ¿Hacer un hospital o echar a Sánchez del gobierno? Hombre, ¿Cuál es la prioridad nacional? Hacer un hospital. No, si pero falta. a ver, bueno, tú crees eso, pero hay gente que dice, no, es que depende el grado de amenaza que consideres a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, es entendible y yo creo que esto le da muchos votos a Vox, esta postura, porque hay mucha gente que piensa, no, es que el peligro de Pedro Sánchez es tal que la prioridad absoluta es echarle del gobierno y no darle ni agua. ¿Qué ocurre? Que, bueno, Vox le ha dado agua en algunas ocasiones al gobierno. Balones de oxígeno, ¿no? No, balones de oxígeno y votos, en alguna ocasión. Le recordaba el estado de alarma y fue así. Pero bueno, que es una postura entendible y respetable. Y que la toma además porque estratégicamente cree que le puede hacer daño al PP con esto. Eso también, indudablemente. Iván, ¿tú entiendes y respetas esta postura de Vox? Pues por supuesto que no la respeto. Y además, fíjate, decía Benjamín que al final Vox pues no solamente les aprobó el decreto del estado de alarma, sino que además fue el partido que permitió que los fondos europeos que venían a España no fueran controlados por ninguna institución. Es decir, que todas las fechorías que han hecho durante los últimos años el Partido Socialista con dinero casi ilimitado venido de Europa y sin control ha sido precisamente por el voto a favor de Vox. Por lo tanto, cuidado con este tipo de afirmaciones de que Vox no es que le diga que no siempre al gobierno. Además, tenemos que entender... No, pues entonces hubiera hecho bien en decirle que no, entonces. Claro, entonces, claro. O sea, cuando tenía que decirle que no, le dijo que sí. En fin, que son una de estas cosas que hay veces que me gustaría que me lo explicaran los propios de Vox. Pero incluso yendo más allá, cuando entendemos un partido político, y Hugo que además es politólogo y lo sabe mejor que nadie, un partido político no deja de ser una herramienta de la sociedad para llegar a ciertos consensos o a ciertos, digamos, utilidades para ti como votante, ¿no? Para lo que tú entiendes que está bien para tu país. Entonces, claro, el problema está en... ¿Vox tiene algún problema con que se suban las pensiones? No me lo han argumentado, me gustaría saber su opinión. ¿Tienen algún problema con que se mantengan las ayudas al transporte? Tampoco lo han comentado. Igual que tú dices, oye, es justificable porque Pedro Sánchez puede ser una amenaza para la sociedad española, ¿vale? Pero también tienes que contraargumentar lo contrario. ¿Acaso Vox está en contra de subir las pensiones? Resulta que Vox será que no tiene pensionistas. ¿Vox está en contra de subir? No, claro. Vox igual no tiene más programa electoral que echar a Sánchez. Claro, pero... A ver, has abierto un melón importante, lo que pasa es que nos vamos un poco fuera, no, decía... Iván, perdóname, Hugo, pero el melón lo ha abierto. A mí nunca me dices nada bonito. Es necesario, no, pero es que lo ha abierto él, el melón, que vamos a hacer, la realidad. Vale. ¿Es necesario subir las pensiones? ¿Es bueno subir las pensiones? Pues esto es, claro, es un debate interesante. ¿Es necesario y es bueno subir las pensiones o es lo que toca? Es lo que toca porque nadie tiene narices de oponerse a subir las pensiones. Porque ¿quién paga las pensiones? Claro, pagamos todos. Claro, pero voy más allá. Pagamos todas las pensiones, incluso
los sueldos que no se revalorizan en la medida que se revalorizan las pensiones. En los últimos años está ocurriendo. ¿Eso es justo socialmente? Que los que ven su sueldo congelado paguen aumentos de pensiones que fueron hasta del 8% hace un año o dos, no recuerdo. ¿Eso es justo socialmente? Hombre, yo creo que eso también merece un debate. Claro que merece un debate, pero el problema no digo es que las Vox pensiones sean no injustas plantea ni siquiera el debate, que ese es el problema. No digo que las pensiones no se tengan que revalorizar, digo que las pensiones se tendrán que revalorizar en la medida que se revalorizan los sueldos y en la medida que los que pagan esas pensiones puedan pagarlas. Claro, creo. Si yo no te estoy, entonces la verdad es que este es un melón que ningún partido se atreve a abrir. Claro, pero el problema está en que Vox ni siquiera plantea el debate, o sea, ni siquiera plantea debate. Es decir, yo digo que no al gobierno, primero porque Pedro Sánchez considero que es una amenaza para España, que está pervirtiendo las instituciones, que no tenía que haber hecho un modelo ómnibus para presentarlo, sino separado. Pero también voto en contra de las ayudas a la dana. ¿Por qué? Es que me faltan también los porqués de Santiago Abascal. Me faltan los porqués de Vox. Por eso yo decía que es estrategia queda vacío política. Que como partido político. Es estrategia política, o parece que, bueno, es legítima, ¿no? Que la juzguen los votantes, pero es estrategia. Hablando de estrategia, es también estrategia, cambiamos de asunto, cambiamos de tema, del fiscal general, de la Fiscalía General, decir que el magistrado Ángel Hurtado del Tribunal Supremo pues está llevando a cabo una instrucción nula, que es lo que dicen desde la Fiscalía General del Estado. Es también estrategia de defensa, en este caso aplicada por el propio Fiscal General del Estado y por la propia Fiscalía como institución, porque ya conocemos que se negaron a hacerle preguntas al Fiscal General del Estado, García Ortiz, en su declaración ante el Supremo de esta pasada semana. ¿Es estrategia de defensa, Benjamín López? Evidentemente, es estrategia de defensa del fiscal y del gobierno. Ahí estamos viendo, perdona, imágenes de cómo entraba el fiscal general del Estado, García Ortiz, justo por la entrada principal. Ojo, y remarco, subrayo, la entrada principal, porque lo normal, como tú también bien sabes, Benjamín, es que los que van a declarar pues entren por la secundaria, por la que está en otra calle. Por la puerta lateral, ¿no? La puerta del servicio. Exacto. Pero bueno, él le permitieron esta escenificación de entrar por aquí. Claro. Bueno, a ver, yo creo que el juez tampoco quiso hacer una pelea de este asunto, de por dónde entraba, no le dio más importancia. Es una escenificación en la que dice, yo soy el fiscal general del Estado, entro por la puerta porque no tengo nada que esconder. Pero es imputado igual, que luego se verá si yo creo que derecho. debería haber entrado por la puerta por la que entran todos los investigados, sin ningún tipo de privilegio, porque aquí acude como investigado, no como fiscal general. Pero recordemos lo de Begoña Gómez, que sí, también entra, también. O sea, que toda la gente cercana a Pedro Sánchez entra por lugares de seguridad. En el fondo es lo de menos. Bueno, pero que siempre tienen ventajas, está claro. Pero bueno, esto dices, es una estrategia. Bueno, todo forma parte de la estrategia, hasta la escenificación de por dónde entra, todo forma parte de la estrategia, pero en este caso la estrategia de defensa del fiscal es la estrategia de defensa también del gobierno. Porque todo consiste en lo mismo, todo consiste en decir que la instrucción está, diríamos, preconcebida ya por el juez, que lo que trata es de demostrar un delito que se ha inventado, que son elucubraciones, se ha llegado a decir desde la mesa del Consejo de Ministros. El fiscal dice que este juicio, el juez va con ideas ya preconcebidas y que de ahí no le sacas. La fiscalía que debería acusar se niega a hacerle preguntas, la abogacía del Estado insiste en lo mismo, en que el procedimiento es nulo. ¿Y todo por qué? Porque a mi juicio, y yo creo que aquí es lo verdaderamente peligroso, lo que están es abonando el terreno, dándole argumentos al Tribunal Constitucional para que acabe anulando el procedimiento. Y claro, si la abogacía del Estado insiste en esa teoría, la Fiscalía también, porque la propia Fiscalía ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la instrucción de este procedimiento. Si el propio gobierno lo abona desde la mesa del Consejo de Ministros, pues claro, el Tribunal Constitucional se va cargando de supuestas razones, ¿no? Fíjate, hasta estas altas instituciones del Estado están en esta tesis. Se va cargando de razones para anular el procedimiento, que yo creo que hay muchas papeletas de qué es lo que ocurra conociendo el paño y conociendo lo que tenemos entre manos, ¿no? Y ojo, porque es gravísimo lo que se está, a mi juicio, pergeñando ahí, pero que tiene muchos visos de verosimilitud, ¿no? Viendo lo que ha ocurrido. Y a ver, Iván Campuzano, ¿tendría que haber dimitido el fiscal general del Estado? Yo creo que sí, porque al final tenemos que tener en cuenta que no es solamente la persona, es el cargo que tú representas. Y simplemente el hecho de que estemos planteando esto hoy en esta tertulia, que se hayan vertido ríos de tinta hablando de si debería haber dimitido o no tenía que haber dimitido, tenemos que entender que tiene que ser una figura ejemplar por lo que representa y por el cargo donde está. Al final tenemos que entender que la Fiscalía no deja de ser uno de los
cargos más importantes en su conjunto, como institución, más importantes que existen a la hora de que se imparta justicia. Es decir, que al final tenemos que entender que como persona tenía que haberse echado a un lado, incluso aun con el apoyo que pueda tener luego del gobierno una vez haberte ido y demás. El problema está en que esto no deja de ser la gota china para el gobierno, porque al final van a seguir saliendo titulares, se les va a seguir criticando e incluso, como dice Benjamín, al final incluso con esos comentarios, digamos, ¿no?, esas ideas que pudieran llevar al Constitucional a, ¿no?, digamos, cancelar el juicio, a declararlo nulo, no deja de ser incluso más argumentos para decir que Pedro Sánchez está interviniendo en las instituciones, para decir que los jueces están siendo, digamos, amordazados por el Poder Legislativo y por el Ejecutivo, y que, por supuesto, al final España se está convirtiendo en Venezuela. Si es que es munición completamente clara en la dirección contraria también. Claro, date cuenta la instrucción que tiene que hacer el juez Hurtado, contra viento y marea, absolutamente. Claro. Está haciendo la instrucción contra la Abogacía General del Estado, está haciendo la instrucción contra la propia Fiscalía, que ni pregunta y que le está diciendo que su instrucción es nula, está haciendo la instrucción contra el gobierno, contra el ministro de Justicia, que permanentemente se manifiestan en contra del juez. Lo hemos visto en el caso de Begoña Gómez. No, lo vemos exactamente igual. Juez Peinado, es decir, que es que esto no debería sorprendernos. No es nuevo, pero claro, es brutal. Y un detalle que ha pasado, que es casi folclórico si quieres, pero que tiene importancia. La corbata. La corbata. La corbata. No. Vamos a intentar ver una imagen de la corbata. La corbata que tenía la misma, bueno, o igual, ¿no? Entendemos sí, la misma no creo que no fuera, comparte, pero una igual. Que no comparte la corbata el ministro Bolaños y el fiscal general del Estado. Hombre, igual se puede... Igual si fuera la misma, tendría todavía más morbo. Claro, todavía más, mucho más. Pero bueno, una idéntica, podríamos decir, ¿no? Una idéntica, una clavadita. Con símbolos de justicia la vamos a intentar ver en pantalla para contextualizar la balanza de la justicia. De la justicia. Bueno, puedes ir comentando tu opinión. No, bueno, es que sí, no sé si todos nuestros espectadores lo saben, pero el fiscal general se presentó a declarar ante el juez con una corbata azul que llevaba los símbolos, la balanza, ¿no? Como decoración llevaba la balanza de la justicia, estas pesas, ¿no?, que simbolizan la imparcialidad de la justicia, ¿no? Bueno, pues unas horas después, Bolaños acudió a una entrevista, creo que fue en Televisión Española, si no me equivoco, con una corbata idéntica, la misma corbata. O sea, es un mensaje subliminal, ¿no? Se puede decir. Evidentemente, es como, este es mi fiscal general y yo le defiendo, le apoyo, me solidarizo con él, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero tiene mucha enjundia, porque detrás de esa corbata lo que hay es una estrategia común de defensa. O sea, es la misma corbata porque es la misma estrategia. Están en ellos, se están protegiendo, porque yo aquí lo que sostengo es que el gobierno protege al fiscal general del Estado porque el fiscal general del Estado les protege a ellos. O sea, se están protegiendo mutuamente. Cuando el fiscal se deshace de su móvil y de todos los mensajes que llevaba dentro, evidentemente... Esa es la corbata. Ahí estamos viendo la corbata. A ver si podemos hacerle zoom en nuestra imagen. Yo aquí pidiéndole cosas como si esto fuera, vamos, bueno, pues, Antena 3 Noticias. Hombre, es que esto es mejor que Antena 3 Noticias. Pero bueno, vamos a intentar aquí... Mientras hacen el zoom... bueno, ¿ves? Se puede hacer de todo aquí también. Mientras hacen el zoom... Sí, bueno, lo que sostengo es que se están protegiendo mutuamente porque el fiscal cuando se deshace de su móvil... y de los mensajes que contenía, evidentemente no está protegiendo a su equipo de la Fiscalía General, porque esos ya se conocen, todos esos mensajes, por los terminales móviles de los demás miembros de la Fiscalía que se han intervenido, ¿no?, y que no se deshicieron de ellos. ¿A quién está protegiendo, por lo tanto? ¿Qué mensajes no quiere que se sepa? ¿Con quién habló que no se quiere que se tenga conocimiento? Pues hombre, yo creo que está claro con quién, pero no porque lo diga yo o lo piense yo, sino porque lo ha dicho el juez en su auto. El juez dijo que el origen de la filtración era Fiscalía General del Estado y el destino era Presidencia del Gobierno. Pero faltan los nombres. No, claro. Pero pues del Gobierno... No, un mensaje a Presidente del Gobierno. Por eso precisamente se deshace de su móvil, porque no quiere que se sepa si era Pedro Sánchez, si era Bolaños, si era el secretario de Estado de Justicia, si era Óscar López, la jefa de gabinete de Óscar López, John Antolín o quién era. El caso es que, por lógica y por sentido común, habló con alguien de Presidencia de Gobierno. Tiene toda la pinta y por eso se deshace. Que Presidencia de Gobierno no es el asesor que pasaba por ahí. Estamos hablando de que esa autorización para ese expediente, porque ya me dirás tú cuántos expedientes lleva Hacienda todos los años de problemas tributarios, de inspecciones y demás, que casualmente pidan autorización que vaya a salir luego, que parece que se ha olvidado mucho, pero tenemos por ahí todo el tema de Juan Lobato, de que oye, ¿esto dónde me lo mandáis? ¿Quién os lo ha mandado? Etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, se nos ocurren a todos, y si todos coincidimos de un lado y de otro, coincidimos en que al final
o ha salido el ok de Pedro Sánchez, como hizo cuando venía Delsi, o que podía tener un ok de Jon Antolín, o un ok de Óscar López, o un ok de cualquier otro ministro, de Marlaska, de quien fuera, es que ya sería un escándalo en sí mismo. Entonces, normal que aprovechando que sus tenemos mensajes fuera. Aprovechando que tenemos un economista en la mesa, me refiero a ti, Iván Campuzano, otra actualidad de la semana es la reducción de la jornada laboral, previa disputa entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. Finalmente ganó Yolanda Díaz con su reducción de la jornada laboral, es decir, se carga la negociación colectiva y aplica esa reducción de la jornada laboral, y no sé qué opinión merece. Pues hombre, lo primero de todo es que al final siempre triunfan las buenas personas, ¿no? Parece ser, ¿no? Porque al final, claro, si Carlos Cuerpo era una mala persona hasta hace 2 días y de repente pues se lleva... Claro, por eso, siempre el bien triunfa, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Es esperanzador. Es esperanzador, siempre el bien triunfa en este país, gracias a Dios, ¿no? Pero al final la realidad es, ¿muchas empresas van a notar la diferencia? Pues hombre, yo creo que realmente no, porque ya de manera efectiva había muchísimas empresas que ya tenían unas jornadas efectivas pues cercanas a las 37 horas y media. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Aquí hay sectores, sobre todo en el sector español, concretamente en lo que viene siendo la hostelería, lo que viene siendo el pequeño comercio, que realmente... La comunicación también. La comunicación también, hablo del periodismo, que es muy sacrificado por lo que me consta, de muchas horas, que claro, al final se pueden hacer coches de manera más eficiente o menos eficiente, se puede producir energía de manera más eficiente o menos eficiente, incluso hablamos del teletrabajo en sectores como por ejemplo el sector de las telecomunicaciones o el sector ahora mismo de la inteligencia artificial, pero servir copas en un bar o atender a la gente con el mejor de los cariños en cualquier restaurante requiere las horas que requiere y la restauración tiene los horarios que tiene. Bueno, y luego teniendo en cuenta además, Benjamín, que nuestro tejido productivo, un 98-99% son pymes, pequeñas y medianas empresas, autónomos y microempresas. Me vale el ejemplo que está poniendo, me vale para una cafetería o para una mercería. O sea, quiero decir... Claro, o sea, por el día a día que todos conocemos. El camarero que pone 20 cafés en una hora, si trabaja media hora menos, pues ese día va a poner 10 cafés menos. Y esos 10 cafés menos son 10 cafés que deja de ingresar el bar o que se tiene que gastar en otra persona para que le ponga los 10 cafés. Claro, pero todo esto parte del planteamiento ridículo, absurdo, infantil, ingenuo, descabellado de Yolanda Díaz y del gobierno de afirmar que bajando las horas de trabajo y manteniendo los sueldos aumenta la productividad. O sea, es que no he visto nada más descabellado y más absurdo en mi vida. Desde el plan, no, porque se motiva al trabajador, ¿no? Se motiva al trabajador. Bueno, la motivación del trabajador es hasta que te acostumbras a que ese es tu horario, ¿sabes? Efectivamente. Y siempre pides mejoras. Claro, entonces ahí se acaba la motivación, es un efecto relámpago de 2 meses y luego ya lo ves con toda la naturalidad. Pero a ti no te gustaría trabajar 4 días a semana, hombre, mejor, claro, y cobrar el doble. Hombre, digo, claro. O sea, igual no quieres trabajar 4 días a la semana. Gustarme, y me gustaría que cuando me jubile me paguen 5.000 euros al mes de jubilación. Pero todos es los que meses. con esa reflexión, claro, oiga, pues y me gustaría no tener que pagar nada de impuestos. Hay tantas cosas que me gustarían, ¿sabes? Evidentemente, pero no se trata de lo que me gusta a mí, se trata de la realidad. En todo caso, tengo que decir que esto yo creo que no va a salir adelante. O sea, esto afortunadamente... Sí, eso me parece interesante tu... No, creo que no va a salir adelante porque al final esto es una victoria paupérrima y envenenada que le han dado a Yolanda Díaz, yo creo, en el gobierno. La han callado, oye, no nos vamos a pelear más, que estamos haciendo un ridículo. Dile que sí, ya le decimos que sí, que reducimos la jornada laboral. Ella se anota un triunfo que lo está necesitando porque necesita agua, porque lleva sin beber. Simplemente vamos a las encuestas con tu CAE. Claro, lo necesita. Entonces, déjala, que ya fracasará, porque esto tiene toda la pinta de fracasar en el Congreso de los Diputados. Hombre, porque Junts es posible que le dé ciertas concesiones al Partido Socialista, pero Junts también ya está en la dinámica desde hace un tiempo de que tiene que cuidar también a sus votantes y los intereses que representa, ¿eh? Y claro, esto a los hosteleros catalanes que pueden votar a Junts, a los pequeños empresarios que pueden votar a Junts en Cataluña, pues no les viene demasiado bien, ¿verdad? Entonces, si Junts no vota este decreto no sale. ¿Y de quién sería entonces la derrota? Sería del gobierno, sí, pero personificada ¿en quién? En la persona que se ha matado para pero que hay otro enfoque. Yo también, ya que estamos aventurándonos, me aventuro a decir que de nuevo saldrá también el titular de Frente Económico del PP, Junts, PNV, que votan en contra. Eso está amortizadísimo. Y eso sí que perjudica al gobierno en su conjunto. Sumar PSOE, es decir, al gobierno en su conjunto, ¿no? Claro, hombre, que vuelva a votar el PP con Junts, eso nos da para 2-3 días los periodistas de tertulia.
Sí, nos das para tus días, pero fíjate, el gobierno salva la cara, quiero decir, Pedro Sánchez salva la cara porque lo hemos intentado, lo hemos llevado al Congreso y todo, estos fascistas, ¿sabes? Bueno, me de tienen que incluir derechas, ahí a Junts. sí, claro. Sí, evidenciando la inestabilidad. Llamar a fascistas al PP, a Junts, gobierno. ¿no? Porque ya ha pasado con el decreto insultaba al PP, pero no a Junts, que era verdaderamente el que de alguna manera tenía el compromiso moral, si quieres llamarlo, que es su socio, de votarle que sí al decreto. El PP no tenía ningún compromiso, ni había negociado nada con él, ni tenía por qué votar nada de ese decreto, ¿no? Pero se limitaban a insultar al PP, no a Junts ni le tocan un pelo. Por lo tanto, bueno, sí, que no salga adelante, pues dirán, lo hemos intentado, es culpa del PP que no nos lo quiere aprobar tampoco esto de la reducción. Fíjate qué malos son, el PP que no quieren aprobar la reducción de jornada. Pero el caso es que la derrota parlamentaria se la llevará Yolanda Díaz, eso es evidente, ¿no? Eso es evidente que se la va a llevar Yolanda Díaz porque es la que se ha dejado aquí la piel. Y para concluir con este debate, Isabel Pantoja, que ha emitido comunicado. Fíjense, ustedes lo vamos a intentar poner en pantalla, vamos a analizar este tema rapidísimamente. Isabel Pantoja ha emitido un comunicado diciendo básicamente que ella ni su entorno ha dicho nada sobre Anabel Pantoja, su sobrina, que ya saben está siendo investigada, Anabel Pantoja y su pareja y su novio por un presunto delito de maltrato físico hacia su niña, hacia Alma, ¿no? Alma pues fue ingresada en el hospital materno, con lesiones. Esto es un hecho objetivo decirlo, es nuestra opinión, con lesiones. Ahora bien, ¿qué ocurre? Porque esas lesiones es lo que se está investigando. Emitió esta semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues un comunicado avisando de esa investigación que se cierra sobre la sobrina de Isabel Pantoja. Pero Isabel Pantoja viene a decir que ella nunca dijo lo que Anabel era buena madre, que Anabel Pantoja era buena madre. Esto fue lo que trascendió en los medios de comunicación y ella viene a negar eso, con lo cual, bueno, aquí se genera un pequeño... Claro, niega que ella, su entorno haya dicho que Anabel, su sobrina... A ver, yo creo que el madre. PP tiene que votar en contra de esto. A ver... Hombre, estamos hablando de lo importante. Sí, yendo en serio. A ver, esto es una cuestión súper delicada. No, delicada. Lo siguiente, ¿no? Porque aquí hablamos de un menor, hablamos de un posible delito de lesiones hacia un menor, una cosa verdaderamente grave, escabrosa, espinosa... Sí. En la que yo desde luego no voy a entrar en absoluto porque para eso están los jueces, ¿no? Y para eso están los tribunales y la policía y que investiguen y digan lo que tengan que decir. Pero como experto en comunicación, Benjamín, que eres como periodista. Soy experto en comunicación. Hombre, claro, evidentemente. Vale. Sí, claro, vale. Experto en comunicación, claro, se quejan, que es lo que podemos, evidentemente, lo que siendo la parte que se está investigando, presunción de inocencia, Estado de Derecho, la justicia lo está investigando, desde luego. Lo que es evidente son hechos, es que tenía lesiones cuando llegó al hospital, pero bueno, en el ámbito doméstico, que es también lo que se está un poco diciendo, un bebé se puede caer, se puede hacer daño, como es lógico. Insisto, habrá que investigarlo, no pongo la mano en el fuego desde luego por nadie. Claro. En todo caso, lo que sí que quiero entrar, porque tú como experto en comunicación, Benjamín, se queja en su comunicado Anabel Pantoja de que hay especulaciones, de que los medios de comunicación están lanzando especulaciones, etcétera, pero claro, pero es que Anabel Pantoja en su vídeo se queja de las especulaciones e incluso dice que hay informaciones falsas. Pero claro, cuando aquí no se cuenta ante la opinión pública, con personajes públicos que son, lo que ocurre, se trata, en su momento se ocultó de por qué fue al hospital, ahora oculta de por qué esas lesiones que se sabe que había en el cuerpo de la niña, de Alma. Claro, cuando no se cuentan las cosas como son, cuando no se cuenta, aunque responda a su esfera privada, es cierto, pero cuando no se da la información... Cuando entra la especulación, ¿no? Se da pie a la puede entrar la especulación, pero tampoco puede entrar la mentira. Es decir, si claro. Isabel Pantoja no ha hecho declaraciones, no te puedes inventar unas declaraciones. Si es que lo que ella cuenta es verdad en ese comunicado, ¿no? Claro. Lo mismo respecto a Anabel Pantoja. O sea, lo que no puedes es inventarte cosas. Puedes entrar en el campo de qué sucedió. Como tú no me explicas, pues abona la especulación. Pero es una buena estrategia el no contar. No, vamos a ver, claro. Es que esta gente que se dedica a trocear su vida y a venderla por fascículos, es respetable, puede hacerlo. Hay alguien que se lo compra, ellos lo venden, perfecto. Pero claro, es muy difícil ponerle coto ya a dónde acaba tu intimidad o de dónde empieza tu intimidad. Si tú troceas tu vida privada, conviertes tu vida privada en interesante para el público, ¿no? Y el público quiere saber de tu vida privada. Entonces no puedes elegir, hasta aquí sí, pero luego ya esto no me interesa, ¿no? Bueno, usted ha despertado vendiendo sus historias y publicitándolas y dándoles altavoz. Entonces la gente es lógico que quiera saber si su hijo está ingresado, qué es lo que ha pasado, porque es que usted ha vendido probablemente que va a tener un hijo y ha vendido con quién es el padre y por qué es el padre este y no es el otro y por qué lo dejé con el otro de más allá y por qué ahora me divorcio y por qué me caso con este y lo que ha hecho mi tía ha dejado de hacer y tal. Entonces cuando estás vendiendo toda tu vida privada,
y suscitas un interés tú sobre tu vida privada, luego no puedes pretender que la gente no se interese sobre un aspecto de tu vida privada, ¿no? Entonces caen en su propia trampa, diríamos. Y es lógico que la gente se interese ahora por qué ha pasado con ese bebé. Es lógico. Es tan lógico que una institución oficial de Canarias judicial saca un comunicado al respecto, ¿sabes? Claro, porque para callar rumores, para aclarar de alguna manera qué está pasando, ¿no? Y al final, pues bueno, tienen que lidiar con esto, que ellos mismos se lo han buscado. Ahora bien, hay un menor de por medio y eso también hay que respetarlo y, ojo, es un tema muy escabroso. Yo por eso digo que a saber lo que ha pasado ahí, no tengo ni idea de lo que ha podido pasar ahí, no tengo ni idea. Y para eso están los jueces y la policía. Y punto. Para que luego digas que no eres experto de comunicación, Benjamín, hablas de temas políticos, de temas deportivos en el Chiringuito y también de crónica social. ¿Te mueves en todos los ámbitos? A ver, lo único importante que hago es hablar de fútbol de vez en cuando me dejan, eso ¿sabes? es lo único importante. Ahora sí te pregunta, ¿qué consideras más importante de esos tres ámbitos? Por favor, el Real Madrid. Perfecto. El resto es secundario. Iván Campuzano, ¿algún análisis sobre este tema? Bueno, yo creo que fíjate que ahí, más allá de la comunicación, que yo ahí no soy tan experto, lo que sí te puedo decir es que igual que existen protocolos de detección de violencia de género cuando asisten mujeres a los hospitales por precisamente estas causas, también existen y están formados los profesionales médicos, sobre todo de pediatría, para detectar que pudiera haber indicios de ello. No significa que vayan a ser correctos, porque eso, insisto, tendrá que dilucidar los jueces, la policía cuando lo investiguen, pero está claro que si ha habido una llamada de atención, una alerta por parte de los profesionales sanitarios, que no tienen ningún interés, insisto, en que ocurra o deje de ocurrir, sino que simplemente valoran los hechos y, como tú has dicho, son hechos que han ocurrido, hay unas lesiones y están en el hospital, pues llama cuanto menos la atención. Si hubiera sido una caída, pues yo entiendo que los profesionales sanitarios también saben distinguir cierto tipo de lesiones de otras, por eso llama mucho más la atención y por eso se da lugar a la especulación de, oiga, que habiendo estos protocolos llámale atención esta situación, pues qué menos. Hombre, se nos ha dicho que es muy habitual que se abran este tipo de protocolos. Sí. Yo creo que no. Yo no creo que sea habitual. Desde mi experiencia, que tengo 3 hijos y que pues he tenido que acudir a servicios de urgencia en multitud de ocasiones, como todo el que tiene hijos, ¿no? Cuando son pequeños, pues nunca me he visto en esta tesitura de que un juez sospechase de mí que si podía haber hecho daño a mi hijo, la verdad, ¿eh? O sea, que no sé si es relativamente frecuente, no, es más, no conozco a nadie con hijos que le haya sucedido esto. No. ¿Que habrá casos? Habrá casos, pero que es muy habitual, ya te digo que no. Claro. Veremos en qué queda este asunto, también se lo seguiremos informando aquí en Es Diario TV. Muchas gracias, Iván Campunazo, como te llamé una vez, es Campuzano. Un placer. Y Benjamín López, director de Es Diario, muchas gracias. A vosotros, gracias. Y también muchas gracias a ustedes, nuestra audiencia, la audiencia de Es Diario, tan fiel como siempre cada fin de semana aquí en Es Política. Recuerden seguirnos, suscribirse aquí en Es Diario TV, en todos, para ver todos nuestros vídeos de últimas horas, análisis de información, investigación, etcétera, etcétera. Pero también recuerden que tenemos una página web, esdiario.com, la página del periódico, para seguir al tanto de forma ya en ese caso escrita toda la información. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao.